Dios te bendiga nuevamente, Dios te bendiga, tu hermana, tu amiga, Yuberkis Cordero. En el día de hoy vamos a continuar con este tema acerca de lo que son las opresiones demoníacas y hoy vamos más bien a diferenciar lo que es una opresión, lo que es una influencia, lo que es una posesión, una atadura. Vamos a ver estos diferentes, vamos a decirlo así, niveles o grados de ataques de las tinieblas. No quiero empezar sin leer un verso bíblico aquí en 2 de Corintios, su capítulo 2 y su verso 11, donde nos dice la palabra: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Señor nos manda, según su palabra, a no ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorarlo. Ponernos en una posición en la que digamos, no hombre, ¿por qué aprender acerca de todo eso? ¿Por qué mencionarlo? Le da ventaja al reino de las tinieblas. Nadie se va a un campo de batalla a pelear contra un enemigo que no conoce. Y mucho menos se va a un campo de batalla a pelear contra un enemigo sin las armas correctas. Por eso la palabra del Señor nos manda a que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Al mismo tiempo tenemos que ponernos las armaduras espirituales para nosotros poder vencer en esta batalla. Y vamos a ver ahora la diferencia, o más bien hacer un análisis entre estos términos. Y ya en el video anterior hablamos acerca de lo que es la opresión demoníaca. Y más bien lo que hicimos fue un análisis. No quiero tanto definirlo como más bien analizarlo. Y vimos que cuando hablamos de una opresión demoníaca, estamos hablando de una aflicción. Estamos hablando de una inducción hecha por los demonios hacia una persona para obligarlo o a hacer algo que no quiere hacer. La persona se siente compulsiva, se siente obligada, se siente empujada hacer algo que la persona no quiere hacer, que no lo siente, que no lo desea y que no lo ha decidido. Mientras que cuando hablamos de influencia demoníaca ya es un poquito más diferente. Influencia, cualquiera persona puede recibir una influencia. En este caso estamos hablando de la influencia de demonios. Vamos a ver una definición corta. No es espiritual esta definición, sino general. Y entonces luego lo que hacemos es que la aplicamos a lo espiritual. Cuando hablamos de una influencia, estamos hablando del poder que una persona o una cosa determinada ejerce sobre otra para alterar la forma de pensar o de actuar de esa otra persona. Por ejemplo, yo puedo estar en el punto de tomar una decisión y contárselo a alguien, y esta persona me puede dar un consejo o puede hacerme ver un punto de vista diferente y yo puedo ser influido por esa opinión de esa persona. Yo puedo cambiar mi decisión porque esa persona me dijo algo que yo entendí que podía hacer de bien. Entonces, en este caso, lógicamente, aplicándolo a la parte espiritual es un poquito diferente, porque el enemigo lo va a hacer con propósito de desviarnos del propósito de Dios. El enemigo va a tratar de algún modo o de otro influir en nosotros, sea pensamientos o lo que sea, para que nosotros cambiemos nuestras decisiones de acuerdo a los planes de Él y no de acuerdo a los planes de Dios. Entonces, una influencia, eso es una de las cosas que más, yo diría que más abunda, la influencia. El enemigo puede influenciar a cualquier persona, por eso es que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque cuando no la ignoramos, entonces reconocemos de dónde procede y reconocemos qué es correcto o no hacer en una circunstancia y no cambiamos nuestras decisiones que ya están basadas en la palabra de Dios por cosas que no convienen. Entonces, cuando hablamos de una atadura, atar, una definición general, es tomar una cuerda, un cordel o algo material para sujetar a alguien o a algo. En este caso, aplicándolo al punto espiritual, cuando un espíritu tiene una atadura en una persona, ya esta persona tiene una ligadura con ese espíritu. De algún modo esta persona se ha dejado ligar, de algún modo esta persona se ha dejado envolver, de algún modo esta persona se ha dejado
prácticamente casi esclavizar, no quizás completamente, pero sí hay una atadura. Hay algo que los espíritus sienten derecho ahí, porque hay algo que ya a ellos le pertenecen, algo que ya ellos tienen amarrado ahí que le pertenece a ellos. Entonces, una atadura puede simbolizar, puede ser una práctica, puede ser un pecado, puede ser algo que la persona haya hecho, algo, una costumbre, un hábito que tenga la persona, que el enemigo encuentre en ese hábito o en eso que la persona practica, el enemigo encuentre ahí un derecho, encuentre que tiene una pertenencia ahí en esa persona. Yo te voy a dejar por aquí un video que hicimos acerca de el enemigo nada tiene en mí, relacionado mucho con esto de el enemigo encontrar derecho dentro de la persona. Y por último vamos a analizar la palabra posesión. En sentido general, cuando hablamos de posesión, estamos hablando de que algo me pertenece. Estamos hablando de que algo es mío. Estamos hablando de que yo tengo el derecho de propiedad sobre eso. Estamos hablando de que nadie más puede venir a quitarme eso porque yo tengo cómo reclamarlo. Yo tengo algo que me dice que es mío, ¿verdad que sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de una posesión demoníaca, algunos se preguntan si un cristiano puede ser poseído o no. Yo te voy a dejar aquí un video que habla acerca de esto, de si un cristiano puede ser poseído o no. Hoy no vamos a discutir eso en este video. Pero cuando hablamos de una posesión, estamos hablando de que ya el enemigo ha tomado un derecho muy fuerte. Yo diría que la posesión es quizás una de las, vamos a decir así, de los niveles de ataque del enemigo en una persona más fuertes. ¿Por qué? Porque el enemigo siente derecho ahí en esa persona. El enemigo puede hablar por la boca de esa persona. El enemigo puede actuar por esa persona. Puede llevar a la persona donde la persona no quiere ir. Puede hacerla decir lo que no quiere decir. Es decir, la persona prácticamente ha sido poseída por un espíritu maligno. Ese espíritu ha tomado el control del cuerpo de la persona, de la mente, para actuar en todo el sentido de la palabra. Ha cautivado la voluntad, que eso es lo que el enemigo busca en nosotros, cautivar la voluntad. La voluntad es la que nos hace decidir qué hacer y qué no hacer. La voluntad es la que nos hace responsable de lo que nosotros decidimos, porque esa es la que Dios nos dio y ni Dios mismo la viola. Nosotros somos responsables por ella. El enemigo busca capturar esa voluntad. Cuando el enemigo captura la voluntad de una persona, entonces estamos hablando de una posesión demoníaca, porque esta persona no puede decidir por sí misma. Pero hay que tomar algo en cuenta, y es que esta persona que no puede decidir por sí misma, para llegar a ese punto debió haberle dado el derecho al enemigo primero. Por eso es responsable también. Es responsable de haberle dado al enemigo el derecho, porque el enemigo no puede hacer esto si la persona no se lo permite. Entonces, hemos analizado solamente estos 4 términos. Habrán algunos otros más que no lo tuvimos en cuenta ahora, quizás en otra ocasión lo tomaríamos en cuenta, pero hoy solamente hablamos de opresión, influencia, posesión y atadura, tratando de analizar cada uno de esos puntos. ¿Por qué lo hacemos? Para analizarnos, porque yo pienso que tanto estos términos que hemos analizado como otros que no lo tuvimos en cuenta hoy, son niveles de ataques demoníacos para capturar a la persona. El enemigo comienza con una leve influencia. Una influencia, el enemigo no tiene que poseer a la persona, no tiene que entrar en la persona. Cualquiera puede ser influenciado por otra persona o por el enemigo. Está de nosotros analizar las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nos influencian, las cosas que hacen cambiar nuestras opiniones y nuestra forma de ser. Está en nosotros analizarlas. Entonces el enemigo comienza con una leve influencia, pero si nosotros nos quedamos tranquilos y no analizamos bien, luego el enemigo va escalando y el enemigo puede venir con opresiones, puede venir con ataduras y puede seguir escalando, y si la persona no le pone stop, no le pone límite, puede llegar hasta una posesión. Ya cuando se llega a ese punto, no se puede hablar de que la persona, ¿verdad?, ya la persona está fuera ya de sí. La persona ya no está en Dios. Ya no podemos decir que está en Dios. Pero debemos cuidarnos de esto, porque el enemigo siempre va a ir sutilmente, va a ir al paso, va a ir poco a poco. Nunca va a ser todo así de golpe. Y debemos ser cuidadosos de no dejarnos
arrastrar por el enemigo poquito a poquito. Debemos ser cuidadosos en eso. Así que yo espero que el análisis de estas 4 palabras hayan podido ser de bendición para ti, ayudarte a analizar, ¿verdad?, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, analizarla a la luz de estas definiciones y cuidarnos, conocer las artimañas del enemigo para que no caigamos en ellas. Que Dios te bendiga grandemente. En el siguiente video vamos a estar contestando la pregunta: ¿puede un cristiano ser oprimido, influenciado, poseído o atado? Vamos a analizarlo desde los 4 puntos de vista. Que Dios te bendiga. Seguimos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.